Saludo vía telefónica a Patricio Vallados, él es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Yasmín? Buenas noches, a ti y al auditorio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Patricio. Oye, pues como ya lo comentábamos, Marichuy recibe este régimen de excepción para poder recabar firmas en papel, algo que no le ha parecido parejo a otros candidatos. ¿Por qué a ella sí y por qué a otros no, que también tienen exigencias? Bien, lo que hemos tenido es básicamente una decena de solicitudes de utilizar el método tradicional a partir de la regla que el propio Consejo adoptó. Es decir, el Consejo me parece que fue sensato. Las y los consejeros pues se dieron cuenta que México también tiene ciertas regiones en donde parecería que no, la aplicación, lejos de ser una herramienta que facilita las cosas, podría convertirse en una, digamos que el método tradicional en papel podría ser más idóneo en esas partes. De tal suerte que en esos municipios, como señalabas en la nota, de muy alta marginación donde no haya posibilidad de conectividad cercana, se aprobó. Lo mismo va a ocurrir para todos y cada uno de los aspirantes que en esos municipios lo soliciten. El INE no tiene inconveniente en eso, simplemente que las demás solicitudes que se han presentado han sido, por ejemplo, de memoria, una en Tamaulipas, por ejemplo, que decían que el entorno de seguridad en las calles no era el adecuado. Nosotros nos pareció que esa no era una razón suficiente, o la propia aspirante Patricio, que señaló que dado que había población indígena en la Ciudad de México, por ejemplo, permitiéramos el uso de papel en la Ciudad de México, lo cual tampoco consideramos adecuado. Es decir, ahí en donde es viable y es benéfico, lo estamos aprobando, y donde no, pues se queda la aplicación, que nos da mucho mayor certeza y seguridad. Entonces, esta parcialidad con la que se le aprueba el régimen de excepción a Marichuy tiene que ver únicamente con estos municipios que están muy alejados. Comunidades indígenas en la Ciudad de México se van a recabar en firmas de la misma manera que todos los demás candidatos por la aplicación. En efecto, Yasmín, es correcto, y precisamente porque la aplicación, aparte de ser un método que es más eficaz, da mucha mejor garantía a la ciudadanía de que sus datos personales están debidamente cuidados. Cuando uno entrega su credencial y a esa credencial le sacan una fotocopia, perdemos el rastro y perdemos la trazabilidad de los derechos personales de la gente. Con la aplicación lo que se asegura es que la confidencialidad de todos y cada uno de los datos pues permanece debidamente resguardada. Claro, ahora, ¿qué va a pasar? Porque no son solamente 242 los municipios más marginados del país, existen en otras regiones. ¿El INE tiene alguna medida que vaya a tomar para diagnosticar cuáles son aquellos municipios en los que se va a aplicar este régimen de excepción? Lo que decidieron las consejeras y los consejeros es que lo hiciéramos a petición de parte. Es decir, lejos de pretender poder conocer todos y cada uno de los rincones del país, lo que estamos es atentos a las necesidades que tengan las y los aspirantes. De tal suerte que estaremos muy atentos y estudiaremos con toda seriedad las propuestas que nos den, y ahí en cuanto sea viable o necesario, habremos de aprobarlo. Entonces, digamos, la propuesta y lo que se aprobó por el Consejo es que estaremos atentos a las peticiones y en dado caso se autorizarán las que sean necesarias. Claro. Ahora, recuérdame por favor, Patricio, ¿cada cuándo va a tener que presentar Marichuy una parte de las firmas recabadas en papel para poder llevar una filtración más precisa de lo que ella va a presentar como firmas? Bueno, nosotros lo que les recomendamos es permanentemente. Una de las cosas novedosas y muy buenas que tenemos es que, a diferencia anteriormente lo que nos pasó en 2015 y 2016, es que el último día del registro, como nos suele pasar a muchos mexicanos, y yo creo que no solo mexicanos, sino del mundo, que nos esperamos hasta el último a entregar la tarea o las cosas,
llegaban las y los aspirantes y entonces no sabían cuántas de las firmas que habían recabado eran válidas. Y luego se llevaban sorpresas de que muchas de las que nos presentaban en el 2016, por ejemplo, 4 de cada 10, dado que se llenaban a mano, tenían errores y entonces no eran procedentes. La aplicación lo que nos da, como hemos hecho, por ejemplo, el corte del lunes pasado, donde subimos en una semana más de 158%, es decir, triplicamos las firmas que llevábamos de presidente, de senadores, duplicamos las de diputados, nos podemos dar cuenta cuáles son válidas y cuáles no. Entonces, lo que le recomendamos a todos quienes utilicen el método tradicional es que nos vayan mandando remesas para que ellos sepan de antemano cuáles fueron válidas y cuáles no, y puedan hacer las cuentas de las que les faltan. Claro. Ahora, Patricio, ¿cuál es el riesgo que se corre de invalidar cierta cantidad de firmas? Es decir, ¿cuántas de cada 10 podrían quedar invalidadas por este método tradicional que quizá no sea suficiente para evaluar la calidad y la veracidad de las firmas? Mira, la historia lo que nos dice, si tomamos en cuenta el proceso de 2016 para el constituyente del DF, es que alrededor de 40% de las firmas no eran válidas, de los apoyos no eran válidos, porque no estaban debidamente recabados. Hasta ahorita los datos preliminares que tenemos es que con la aplicación, con el app, más de 83% son válidas. Entonces estamos reduciendo estas inconsistencias de manera significativa. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Quizá podamos llegar un poquito más. Bien. Pero de nuevo, pues siempre habrá algunos riesgos, pero lo importante sobre todo es que las y los aspirantes puedan conocer con suficiente antelación cómo van, cuáles han sido válidas, cuáles, por ejemplo, son duplicadas con otros candidatos y entonces le valen al primer aspirante, para que puedan redoblar esfuerzos y poder lograr la meta que se han planteado. Perfecto. Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, te agradezco la comunicación. Muchísimas gracias, Yasmín, y simplemente nada más déjame un último apunte de comunicarle a toda la ciudadanía que quienes quieran apoyar a los aspirantes a las candidaturas lo hagan con toda confianza. La aplicación del INE garantiza sus datos personales y lo pueden hacer con toda la tranquilidad. Perfecto, te agradezco. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, que estés bien. Gracias. Y miren, las